Este es el estudio del Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a resumir la lección 13.1, Ezequiel, el profeta de actuación dramática. En esta lección comenzaremos hablando acerca del autor y la fecha de este libro. Vamos a hablar de los propósitos y de los temas. Pasaremos a hablar del bosquejo, utilizando el bosquejo como algunos de los puntos principales con el resto de la lección. El primero de ellos siendo el llamado a profetizar con base a Ezequiel capítulos 1 al 3. También los mensajes de juicio con base de Ezequiel capítulos 4 hasta el capítulo 32. Ahí en esa sección veremos intensas señales y parábolas dentro del libro de Ezequiel, y también hablaremos acerca de la sección donde se habla del rey de Tiro, si es el rey de Tiro o Satanás. Pasaremos al siguiente punto, que son los mensajes de restauración, Ezequiel capítulos 33 al 48. Hablaremos ahí de las promesas de renovación, hablaremos de Gog y Magog y el nuevo templo también. Así que vamos a dar comienzo a este resumen de la lección. En cuestiones del autor y la fecha, pues a pesar de que hay algunos eruditos liberales que no están de acuerdo, la mayoría de los eruditos conservadores creen que fue el propio profeta Ezequiel quien registró sus profecías en el libro de Ezequiel, y ellos se basan en la evidencia bíblica interna. También utilizan o más bien nombran el uso frecuente en el libro de la primera persona. El escritor hablaba en primera persona, que es Ezequiel. También las diversas fechas específicas que se dieron para las profecías y las visiones de Ezequiel. Y otra de las cosas que utilizan como evidencia es los diferentes recursos literarios que se usaron. Y debido a esos factores, pues los eruditos conservadores están de acuerdo que probablemente Ezequiel terminó la redacción de su libro por ahí del año 570 a.C., poco después de la última profecía que se registró. Según aprendemos de Ezequiel 1.3, Ezequiel era tanto profeta como un sacerdote, y el nombre de Ezequiel significa Dios fortalece. Ezequiel vivió en la ciudad de Jerusalén hasta los 25 años, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, y se encontraba en Babilonia, lejos del templo en Jerusalén. Les recuerdo, como les acabo de decir, él era profeta y también sacerdote. Los sacerdotes normalmente empezaban su ministerio en el templo, y él se encontraba lejos de ese templo. Debido a ese papel sacerdotal, la profecía de Ezequiel da mucho énfasis al templo y también a los modelos de adoración y actitudes respectivas. Esto lo podemos notar de los capítulos 8 al 11 y del 40 al 48. Ezequiel como profeta fue llamado a menudo para entregar mensajes acerca del fracaso del pueblo de respetar el pacto que tenían con Dios. Durante su tiempo en Babilonia, Ezequiel y su esposa vivían en su propia casa entre el pueblo judío que estaba cautivo junto al río Quebar. Eso lo vemos a través de varios versículos. Él profetizó durante unos 22 años, del año 593 al 571 a.C. Así lo leemos en el capítulo 29, versículo 17. Dice: aconteció en el año 27, en el mes primero, que vino mi palabra de Jehová diciendo. Y Dios dirigió específicamente a Ezequiel a que se involucrara personalmente en sus mensajes y con el pueblo por medio de hacer una representación de sus profecías. Durante el ministerio de Ezequiel, Dios se refirió a él como hijo de hombre, y esto lo hizo Dios 90 veces. Le mostró muchas visiones también del juicio futuro y de algunos otros eventos. Más que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, Ezequiel registró cuidadosamente las fechas en las que él vio varias de sus visiones. En algunas de ellas el Espíritu del Señor entró en Ezequiel y lo levantó, llevándolo a veces a otro lugar, y eso lo podemos ver o leer a través de este libro de Ezequiel. Eso es lo que leemos acerca del autor y la fecha, los propósitos y temas. Este libro de Ezequiel tiene dos propósitos y temas principales. El primero de ellos es el proclamar el juicio de Dios sobre Judá y sobre las naciones. Con respecto a sobre Judá, lo vemos en los primeros 24 capítulos, y sobre las naciones del capítulo 25 al 32. El segundo propósito es alentar a los cautivos judíos con profecías de la gloria futura del reino de Dios y con afirmación de la soberanía divina. Esos son los dos propósitos: proclamar el juicio sobre Judá y las naciones, y alentar a los que estaban cautivos, a los cautivos judíos, con profecías de la gloria que venía a futuro del reino de Dios. Desde el año 593 hasta la caída de Jerusalén en el 586, Ezequiel estaba profetizando juicio para Judá y para las otras naciones. Él relacionó estos juicios con la autoridad de Dios al hacer esencialmente la siguiente pregunta:
Si de veras Dios es soberano sobre las naciones perversas y las juzgará, ¿cómo puede Dios evitar juzgar a Judá, que sabe el camino, pero de forma consecuente se niega a seguirlo? Y Dios pues juzgó a Judá por esa desobediencia, pero también iba a juzgar a las naciones de alrededor. Después, en el futuro, Dios iba a establecer un reino que duraría para siempre, donde todo estaría bien y en paz. Esos son los propósitos y temas que encontramos en este libro. El bosquejo está dividido en 4 secciones principales. La primera de ellas es el llamado de Ezequiel a profetizar, que son los primeros 3 capítulos. Luego, el capítulo 4 al 24 vienen los mensajes de juicio sobre Judá. Del capítulo 25 al 32 vienen los mensajes de juicio sobre las naciones, y se cierra este libro con los mensajes de la restauración de Judá, que son los capítulos 33 hasta el 48. Comenzaremos el siguiente punto de la lección con el llamado a profetizar, Ezequiel 1 al 3. Este libro, que está lleno de imágenes vívidas prevalecientes, comienza con la visión inicial de este profeta en Ezequiel capítulo 1. Aquí Ezequiel mira un trono, 4 seres vivientes y ruedas que intersectan otras ruedas. En el trono él vio una semejanza que parecía de un hombre. Y dice que como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandecer alrededor. Ezequiel 1, 26 al 28. Ezequiel sabía que estaba viendo la gloria del Señor, y según algunos intérpretes, el trono simbolizó la soberanía y la omnipresencia de Dios. Es decir, mantienen que le mostró a Ezequiel que Dios no estaba limitado solamente a Jerusalén. Esta visión marcó el llamado de Ezequiel de profetizar a las gentes rebeldes de Israel, Ezequiel 2:3. Después de eso vamos a Ezequiel 4 al 32, que son los mensajes de juicio, intensas señales y parábolas. Es que Dios le dijo a Ezequiel más que a cualquier otro profeta que representara sus mensajes. Por ejemplo, el Señor le dijo a Ezequiel que construyera un modelo del asedio de Jerusalén usando un ladrillo de adobe, rampa y máquinas de derribar murallas y una plancha de hierro. Esto está en Ezequiel 4 del 1 al 3. En obediencia a las instrucciones del Señor, Ezequiel se acostó sobre su lado izquierdo al lado del modelo por 390 días y sobre su lado derecho por 40 días. Esto lo hizo para ilustrar tener que cargar el pecado de Israel y de Judá respectivamente. Esto en el capítulo 4 de los versículos 4 a 8. Durante este tiempo el profeta debía beber agua y comer pan cocido sobre excremento. Aunque las instrucciones iniciales eran usar excremento humano, Dios le permitió usar en cambio estiércol de buey. Y estas imágenes representaban las raciones de comida inmunda que los judíos se verían obligados a comer durante esa cautividad que vendría. Esto lo vemos en el capítulo 4, versículos 9 al 17. Luego Dios ordenó a Ezequiel que afeitara su cabeza y su barba con un cuchillo y que dividiera el cabello en 3 partes. Esta acción ilustraba las diferentes consecuencias para los judíos. Ezequiel 5 del 1 al 12. Recuerde que estamos viendo los mensajes de juicio para Judá. Después el profeta llenó sus bolsos, abrió con sus manos un agujero en la muralla y llevó sus pertenencias afuera, con su rostro cubierto, para ilustrar el exilio del pueblo. Capítulo 12 del 1 al 16. Él comió sus alimentos con temor y estremecimiento para demostrar la desesperación de los judíos. Capítulo 12, 17 al 20. Después, en Ezequiel 24, Dios le dice a Ezequiel que no manifestara lamento cuando su esposa murió, para demostrar que el pueblo no se afligiría por la profanación del templo del Señor y la destrucción de Jerusalén. Capítulo 24, 15 al 27. Y le repito, todo esto era lo que Dios le daba a Ezequiel que hablara con respecto al juicio que venía para Judá. Ahora, ¿por qué comunicó Ezequiel sus mensajes con tal dramática actuación y simbolismo? ¿Y por qué a nosotros nos parecen tan raras estas acciones? ¿Eran también raras al público original de Ezequiel? Como un drama, estas palabras y estas acciones que hacía Ezequiel dieron el tratamiento de choque o impacto a una nación que había perdido toda sensibilidad por el pecado en contra del Señor. Su lenguaje intrépido y provocativo, sobre todo la imagen de la prostitución en los capítulos 16 y el 23, tenía por finalidad escandalizar y traer convicción a un pueblo que había perdido la sensibilidad a la verdad por una vida de adulterio espiritual. Esto es lo que leemos acerca de las intensas señales y parábolas con respecto al juicio contra Judá. También hay otra porción que leemos aquí en la lección. Rey de Tiro
o Satanás. Y es que eso nos ocasiona un problema teológico aquí encontrado en el libro de Ezequiel. Tiene que ver con el capítulo 28. Como cualquier pasaje bíblico, debemos de interpretar primero el capítulo a la luz de su contexto histórico y también cultural original. Y también hay que interpretar el significado con la manera en que el público de la época entendía ese significado. Con eso en mente, los eruditos están de acuerdo que Ezequiel 28 se refiere principalmente al rey de Tiro. Sin embargo, hay algunos que creen que en un posible significado secundario. Ellos sugieren que Ezequiel 28 también se refiere a Satanás y su expulsión del cielo. Hay unos eruditos que comentan lo siguiente: como con Isaías 14, Ezequiel 28 es otro pasaje que muchos evangélicos creen que describe a Satanás, porque el idioma va hasta más allá de lo que normalmente esperaríamos de un gobernante humano. No obstante, el versículo 12 se refiere específicamente al rey de Tiro como blanco de las palabras de Ezequiel. Además, el Nuevo Testamento no cita estos versículos como refiriéndose a Satanás. Probablemente el elevado lenguaje de Ezequiel describe simbólicamente la gran bendición material que Dios le había dado al gobernante de Tiro. Eso es lo que leemos en este punto de los mensajes de juicio, con base de Ezequiel 4 hasta el 32. Vamos a estudiar ahora o a leer los mensajes de restauración, que tiene como base Ezequiel 33 hasta el 48. Comenzamos leyendo acerca de las promesas de renovación, que es desde Ezequiel 33 al 37. Y es que ya el resto del libro de Ezequiel nos describe la futura restauración de Israel y también un nuevo templo. En aquel día Dios al fin dominará y la paz va a prevalecer. Así Ezequiel ofrece el mensaje de esperanza en circunstancias de desesperación del pueblo. Y esta sección se abre con un llamado al pueblo y a sus líderes a que se arrepientan. Ezequiel llama a los pastores espirituales al arrepentimiento por cuidar de sí mismos en lugar de cuidar las ovejas que Dios les había confiado. Esto está en el capítulo 34 de Ezequiel. Pero a pesar del pecado de los líderes, Ezequiel afirma que Dios será el príncipe de los pastores. Dios simboliza además su mensaje de restauración para su pueblo, mostrando a Ezequiel el valle de los huesos secos. Eso está en Ezequiel 37. Y ante la orden de Dios, Ezequiel profetizó a los huesos y ellos adquirieron carne y piel. Cuando profetizó por segunda vez, entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Ezequiel 37, 10. Y los capítulos 38 y 39 leemos acerca de Gog y Magog. Luego Ezequiel profetiza contra Gog y Magog. A lo largo de la historia, los eruditos han debatido acerca del significado de estos dos términos y lo que pueden representar. Arnold y Bayer comentan que los términos parecen describir el enemigo final del pueblo de Dios. Apocalipsis 28 también los menciona en un contexto igualmente difícil. Podemos decir que quien quiera que sean, el poder de Dios los va a superar, y cuando ellos se junten contra el pueblo de Dios, el Señor dará la victoria final. Capítulos 40 al 48 leemos acerca del nuevo templo. La profecía de Ezequiel incluye dos visiones del templo. La primera, cuando la gloria de Dios se retira antes de la destrucción del templo, capítulos 8 al 11. Y la segunda visión, cuando la gloria de Dios regresa después de la restauración del templo, capítulos 40 al 48. La cuestión de cómo interpretar los 9 capítulos que describen el nuevo templo ha llevado varios puntos de vista distintos. El primero de ellos dicen que estas profecías se cumplieron en el retorno y reconstrucción de Jerusalén durante los tiempos de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías. El segundo punto de vista, esto se cumplirá en el futuro como parte del reinado literal de 1000 años, conocido como el milenio. Y el tercer punto de vista, las profecías se están cumpliendo ahora en el reinado presente de Cristo sobre su iglesia. Y hay un cuarto punto de vista que combina aspectos del primero y del tercer punto de vista que les acabo de mencionar. Y hay un quinto punto de vista que sostiene que estos pasajes solo deben interpretarse simbólicamente y no literalmente. Y aunque debemos estudiar los problemas cuidadosamente y saber lo que creemos, lo más importante para recordar aquí es que Dios es soberano y finalmente gobernará y reinará. Y en su escatológico reinado final vamos a experimentar armonía perfecta, vamos a experimentar paz y la obediencia de un nuevo corazón, y reconoceremos la soberanía final de Dios. Así que ese es el resumen de esta lección 13.1, Ezequiel, el profeta de actuación dramática. Estuvimos hablando acerca del autor y la fecha, los propósitos y temas, el bosquejo, hablamos del llamado a profetizar de Ezequiel. Hablamos de los mensajes de juicio, primero los mensajes de juicio hacia Judá
y luego las naciones de alrededor, y estuvimos hablando de los mensajes de restauración también, las promesas de renovación, Gog y Magog, el nuevo templo. Espero les haya ayudado. Dios les bendiga.